Bienvenido a este Observatorio Cultural, Observatorio Cotidiano en la Cultura, y hoy vamos a hablar de bastidores, un esquema muy novedoso que lleva a dos disciplinas, dos discursos, dos formas, dos lenguajes a unirse. Ahora nos platicarán de esto nuestros invitados, a quienes agradezco que hayan aceptado estar con nosotros. Raúl Cuesta, bienvenido. Gracias. Tú eres el creador de Bastidores, así que nos vas a tener que platicar muchas cosas. Galia Ivanschutz, lo practiqué mucho, espero que me haya salido bien el nombre. Ivanschutz, artista visual, artista plástica, ahora nos vas a especificar qué cosa eres. Y Jan Markowski, también lo pude decir, músico, cineasta y participante los dos en esto que tú generaste. Raúl, y quiero empezar con esta pregunta. ¿Por qué Bastidores? ¿Qué es Bastidores? Me gusta este punto de partida que tú propones en la sinopsis de este proyecto, que es la pregunta de cómo imaginar a un artista en los ojos de otro artista. Bueno, la idea nació de darle un impulso a la pintura, que sentíamos tanto Héctor Toledo y yo, que somos los fundadores del proyecto, que sentíamos que estaba un poco diseminada en el arte contemporáneo, y tenemos un gusto personal por la pintura. Entonces queríamos impulsarla, y la forma, yo vengo del mundo del cine, entonces quería forzosamente hacer una mezcla o algún experimento que exponenciara a la pintura, ¿no? Entonces la forma en que conceptualizamos el proyecto es a través de cómo un cineasta puede ver a un artista creando una obra inédita, ¿no? Esa es, digamos, que la forma en que partimos o conceptualizamos el proyecto. En este caso, por ejemplo, Galia fue una de las artistas seleccionadas, y Jan fue uno de los directores que hizo un cortometraje basado en la obra que creó Galia, ¿no? Y ahora vamos a hablar de esa pieza, pero antes, ¿qué es lo que hiciste? ¿Convocaste a cuántos artistas? ¿Cómo los convocaste? ¿Cuántos cineastas? Mira, lanzamos una convocatoria en la Ciudad de México en 2016. Recibimos aproximadamente entre 150 aplicaciones, y hubo un comité de selección que invitamos, que estaba conformado entre artistas visuales y entre gente que dirigía cine, y ellos escogieron a los artistas. Fueron 10 los que se seleccionaron. Entonces tenías 10 artistas y 10 cineastas. Los 10 cineastas fueron por invitación directa, y los cineastas escogían al artista que querían hacer, ¿no? O que querían seguir. Entonces vámonos para acá. Eso. Ya estaba este proyecto, tú hiciste tu solicitud por una parte, tú ya estabas dentro del proyecto. ¿Y cómo fue que hicieron el match? Bueno, tenías que escoger, la realidad es que tenías que escoger o sea, tu top 3 de artistas. No te pasaban, estos son los artistas, y tú decías, bueno, este o este o este. No veías su trabajo. Nada más para explicarle a la audiencia bien, ese era tú tienes que escoger a 3 para hacer ¿qué? O sea, el target, el objetivo era hacer un documental, cortometraje de una duración, de una cierta duración, ¿no? Entonces, lo que nos invitó Raúl es justamente a ver quién te gusta, te toca a esta persona, y es diseñar un trabajo visual de documental que cumpliera ciertas características que tenía el objetivo, ¿no? Para hacer los 10 cortometrajes y ver cómo funcionaban juntos, y eso terminó resultando en una película. ¿Y por qué te interesó el trabajo de Galia? Particularmente el de Galia creo que era diferente porque lo que ella hace, yo lo describiría como pintura en movimiento, aunque esa es mi mala manera de ponerlo. Ella dirá exactamente qué es lo que hace, pero era como eso, era una manera por lo menos de pintar diferente, ¿no? O sea, creo que pintores hay muchos, buenos, malos y demás, ¿no? Pero pues al final del día es un lienzo y se paran y pintan, y lo que ella hace es una cuestión corporal de movimiento y como de pasos. Entonces eso de entrada ponía el objetivo de la filmación en un lugar diferente. Galia, tú estabas en tu planeta como egresada de la FAD y estabas en tu campo de creación. ¿Por qué te interesó participar en esta convocatoria que Bastidores lanzó? A mí me interesó justamente por la combinación con un cineasta. O sea, me daba muchas ganas de trabajar mi obra a partir de alguien, junto con alguien que trabaja con la imagen en movimiento. Entonces, porque bueno, yo en realidad, sí, más que pintar dibujo, yo soy de las dibujantes entre los pintores, pero digamos que los pintores usan capas y capas y capas de pintura, ¿no? Para hacer su cuadro. Y yo, en el dibujo es muy simple, muy sencillo, pero las capas yo las veo en el sentido de que son
una secuencia de movimientos que hace el trazo, que acaba en el dibujo, pero también luego suelo grabar esa secuencia o ese dibujo y entonces luego reviso lo que me moví, reviso el dibujo, a partir de eso decido si funciona, a partir de eso hago otra cosa o a partir de eso hago un performance. Entonces para mí esas son las capas que en un cuadro de un pintor se ven en un solo cuadro, yo las pongo en diferentes medios. Entonces cuando me dijeron de esta convocatoria, que era colaborar con un cineasta, pues me encantó la idea, ¿no? Y me gustaría mucho, después de una pregunta que le voy a hacer a Raúl, es explorar qué aprendiste tú del lenguaje del cineasta y como cineasta, ¿cuál fue tu reto para poder comunicar el trabajo de Galia? Pero antes de eso, Raúl, Bastidores lo que quería era ver el comportamiento entre la mirada de alguien sobre el trabajo de alguien. ¿Siempre fue así o te encontraste con que a lo mejor la mirada del artista está sobre la del cineasta? No, este tipo de cosas es para ir descubriendo, ¿no? O sea, tienes una idea de algo y se va transformando mientras se va haciendo. Yo me quedo mucho con lo que la gente que vio el proyecto y que lo vio expuesto en Proyecto Público PRIM, me dijo, hicimos primero la proyección de la película en el Centro de Cultura Digital y luego nos fuimos a ver la obra. Entonces era una lectura completamente diferente para gente que va a ver arte al museo, ¿no? Entonces, a ver, desarróllanos esto para que entendamos. Lo que hicimos fue, primero proyectamos la película en un cine. La gente vio una película de 67 minutos. Pues el resultado de los 10 de los 10 cortos, se unieron, digamos que juntamos todos como si fuera una película completa, vieron a cada una de las duplas, en el caso de Jan con esta Galia, pero hubo todas las duplas que se hicieron con un director y un artista. Terminó la película, hubo una sesión de preguntas y respuestas y nos fuimos al museo o más bien a la exposición a ver las obras. Centro de Cultura Digital. Esas obras, sí, no. Eso fue Centro de Cultura Digital, únicamente hicimos la proyección de la película. De acuerdo. Y la exposición de las obras se hizo en Proyecto Público PRIM. Es decir, algo que me faltó contarte es que la obra, cada uno de los artistas entregó una obra, esa obra inédita, al proyecto. Esa obra se expuso. Entonces, algunos se fijaron mucho en la obra, otros se fijaron mucho en el artista. Hablo de los cineastas, ¿no? Pero al final de cuentas era ir a ver la obra en la exposición. Entonces, esta lectura de ver la película y luego ver la obra, pues da otra lectura del lenguaje, precisamente, que tocas de decir. Una cosa es ver una obra de arte sin tener nada al lado, y otra es ver el cortometraje y luego ver la obra, ¿no? Cambia la perspectiva, cambia la lectura. Por supuesto, porque la lectura y la recepción de la obra en una pieza, por ejemplo, como la tuya, Jan, están encuadradas desde tu mirada, y tu mirada tiene una intención de incluir y de excluir. Tomas una serie de decisiones a lo largo de la selección que haces y en los encuadres que haces del trabajo de Galia y de la propia Galia. Claro. Y el público mira desde su propia perspectiva y desde su propio contexto una obra que no es la mirada necesariamente de Jan. Eso es lo que estás diciendo. Exactamente, y tener las dos, ¿no? O sea, estás viendo a través de los ojos de un artista, que en este caso es Jan, y estás viendo a través de los ojos del otro artista, que es Galia, ¿no? Entonces, hay dos lecturas, hay dos campos en donde pararte para apreciar la obra, ¿no? Y creo que ese es el valor del proyecto. De todas estas duplas que estás diciendo, vamos a hablar de una en específico que fueron ustedes dos. ¿Cómo empatar la intención que tiene cada uno? ¿Qué viste en la obra y tú qué querías mostrarle? Porque esto no nada más es un trabajo de Jan, sino de una selección tuya, Galia, de qué es lo que tú querías decir. Y hace un momento platicábamos que tú no querías centrarte en la persona del artista. A ti no te interesaba, como en otras duplas hubo, este interés de, pues yo nací en Santa María la Ribera y yo veía de chico. O sea, esta biografía no te interesaba. No. ¿Por qué? Pues porque no sentía que iba a enriquecer mi investigación o mi trabajo, no me daba ninguna curiosidad y sentía que podía potencializar, hay un potencial de movimiento con un cineasta que era lo que me interesaba realmente trabajar. ¿Y eso te limitaba? No, eso fue por lo menos la clave en nuestro proceso, ¿no? Porque yo lo primero que le dije fue, yo no quiero saber nada de tu pasado. Y entonces ella fue como, ¡ay, gracias! Está perfecto. No, o sea, creo que caímos en lo que queríamos, fue el ego del artista, hagámoslo a un lado. Y yo vi lo que ella tenía de material filmado, de todo lo que hace en su movimiento corporal, de cómo hace los círculos y cómo hace las líneas y demás, mientras está prácticamente bailando, danzando, haciendo estiramientos y pintando con gis en paredes negras.
Y platicando con ella fue como, mira, lo que tú has hecho anteriormente está muy bien, pero no es más que una cámara retratándote así, ¿no? ¿Qué pasa si ponemos la cámara arriba? ¿Qué pasa si pegamos la cámara al gis? ¿Qué pasa si seguimos los movimientos de la mano encerradito? Y eso eran cositas que ella necesitaba, que son lenguaje cinematográfico aplicado a sus movimientos y a los formatos que hacen sus pinturas, ¿no? Porque hace pinturas que son largas, hace pinturas que son circulares, y entonces decidimos darle, en nuestro caso, formatos cinematográficos a cada una de sus pinturas, y básicamente el proyecto nuestro es verla pintar, y no es más que eso. Entonces es exactamente su trabajo normal, pero visto a través del lado de una apuesta narrativa, ¿no? En los otros escenarios hubo todo tipo de exploraciones, ¿no? Hablando por los otros directores, hubo quien sí se acercó hacia un pintor que estaba peleado porque estaba dejando la pintura tradicional y se estaba yendo al lado más abstracto y lo andaban criticando. Y hubo el que siguió al artista al cerro a recolectar piedras, y el que estuvo pegado al otro artista levantando basura en la colonia Guerrero. Y hubieron retratos más íntimos y más hablados, retratos más abstractos incluso que el nuestro, y el nuestro fue más como llevar el trabajo que ella ya venía haciendo, pero con un empujón más hacia lo visual, ¿no? Eso era lo que tú querías, Galia. Exactamente. Y lo que me encantó fue que mi trabajo es muy simple, ¿no? O sea, es una línea, el cuerpo, la voz, y me encantó que ella lo mantuviera de esa forma, pero que lo resaltara, o sea, que decidió no poner sonido, nada más la voz que yo hago, y entonces el trazo del gis se vuelve súper dominante y es increíble, porque de repente resalta mucho algo que pues, yo nunca lo había podido trabajar de esa forma. Sentiste que se fortaleció muchísimo, sí. Eso que tú consideras que a veces es una cuestión débil o vulnerable y que se ve poco, porque además se fija poco, como en el caso del gis, ¿no? Exacto. Vamos a volver en ese tema en unos segundos. Estamos hablando de bastidores, este esquema de lenguajes entre el artista y el cine. No se vaya, volvemos en 2 segunditos. Estamos de regreso en Observatorio Cotidiano en la Cultura y estamos hablando de bastidores, un lenguaje de lenguajes, ¿no es cierto? ¿No? Una comunicación entre lenguajes. Galia, estabas diciendo que te había gustado mucho en la pieza que hizo Jan sobre tu trabajo en este marco de bastidores. ¿Cómo sentiste fortalecido el poder del gis, que es un elemento muy vulnerable específicamente en la plástica? No es el óleo, no es esta materialidad pesada y que deja una huella. Sí, por ejemplo, hay una toma en la que es desde arriba y nada más se ve cómo va cayendo el polvo de gis de mi trazo hacia abajo. Y es hermosa, ¿no? Y es un detalle muy pequeñito que pues, de otra manera no se ve nunca, ¿no? En ese sentido es un poco, como decía Raúl, hacer la mirada y los ojos de Jan puestos en una mirada que a lo mejor nadie ve porque solo ve el producto terminado en esta exposición que tú mencionabas. Es decir, hay una exposición donde tú ves el trabajo, pero ustedes grabaron sobre todo el proceso. Sí, o sea, creo que o sea, el objetivo de Bastidores hacia los artistas era que hicieran una obra. El objetivo del director de cine documental era documentar el proceso de cómo el artista hace esa obra. El proceso creativo. El proceso creativo, cómo, de dónde te inspiras, qué haces, cuál es tu manera de pintarlos, pintando en meses, en días. Y es este momento, me gusta el término, ¿tú crees que es un instante luminoso, Galia, en el que o sea, ese momento en el que estás creando es un instante luminoso? No sé si luminoso, pero sí es un instante. Más oscuro. Puede ser muy oscuro también, es como un trance, ¿no? Sí es un espacio sin tiempo, es un espacio en otra dimensión, digamos, no por querer ser mística, pero sí. Y es muy en el presente. Y de hecho, de eso también trabaja mucho, trato mucho en mi trabajo, ¿no? Esta cosa que tengo de bailarina, de lo escénico, que es el estar en el presente. Y entonces tengo que estar concentrada, acabo el dibujo cuando ya no estoy concentrada, todo está como y justo mis dibujos son eso, como captar esa
ese momento, ese presente. ¿Y cómo interviene la mirada de un cineasta que llega con su cámara, su luz, su otra cámara, su riel? Él llega con todo un equipo y con una intención. Y tú estás en la tuya. Sí. ¿Cómo te cohíbe o no? ¿Qué te anima? Bueno, a mí me encanta, la verdad, todo eso de cámara, me viene lo escénico y me siento así como la estrella, me encanta. ¿Te da el síndrome de la diva? Sí, diva? me da el síndrome total. Entonces cuando me dijeron, va a haber cineastas, yo dije, perfecto, ¿no? Voy a aprovechar un minuto de fama, ¿no? Por ejemplo, en el proceso de Galia es particularmente diferente porque su proceso de pintar dura 5 minutos o 2 minutos. Es algo que, si quieren, se pararía aquí y hace una pintura ya ahorita, casi. Y eso entonces era buscar la manera de meter eso en un plan de trabajo en el que tuviéramos que poder repetir dibujos y borrar los dibujos y volverlos a hacer. Y fue una cuestión más física de hacerlo. En los otros artistas, de cierta manera, no, porque todas las obras que se ven en cada uno de los documentales son completamente diferentes. Hay artistas que son pintores, hay artistas que hacen más plástico y los procesos son diferentes, ¿no? Porque a lo mejor les toma 3 meses hacer una obra, ¿no? Y entonces ni siquiera ves el proceso de los 3 meses. Y en el de ella, como es tan espontáneo la manera de hacer estos dibujos, nada más nos concentrábamos en eso. Y así fue nuestro proceso. Nos vimos creo que 2 veces antes de la grabación. La grabación fue un día y ya se fue todo. ¿Y cómo es que fue cómo es que ganó este proyecto y qué hiciste con el resto de las piezas y qué va a pasar con Bastidores y con este experimento y este resultado que seguramente te planteará nuevos retos? Claro, bueno, la idea es hacerlo cada 2 años, o sea, queremos lanzar una convocatoria nueva el próximo año y tener cada 2 años a 10 invitados, a 10 artistas y a 10 cineastas, ¿no? Continuar con esto y seguir exponiendo las piezas, ¿no? Nuestra carta sería que Bastidores fuera expuesto como un proyecto artístico mexicano en otras partes del mundo, ¿no? En un año dual, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que estamos viendo. Y nada, digo, volviéndome un poco como creo que me preguntabas antes del corte, que qué reglas hubo, cómo se hizo esto, sí. ¿No? Hicimos un dogma para precisamente limitar el tiempo de la producción. La obra se hizo durante 1 mes y medio. Cada uno de los artistas se les dio ese mes y medio para hacer la obra y cada uno de los directores... ¿Te refieres a la pieza de cada uno de los cineastas? Exactamente, a la pieza que entregaron finalmente, a la obra plástica, la hicieron durante un lapso de 1 mes y medio. En ese mes y medio cada uno de los directores podía hacer lo que ellos quisieran, filmar en un día, filmar en 1 hora, filmar 1 semana de la vida del artista, etc. Y había otras reglas, por ejemplo, en un principio habíamos dicho que no íbamos a utilizar música, también para irnos más rápido con la postproducción, ¿no? Y también por un tema de derechos. Sí, claro. ¿No? Entonces, fue un principio, luego entró al proyecto un aliado, que es Abraham Urquiza, que es un diseñador sonoro, y nos hizo propuestas con cada uno de los directores de no musicalizar, pero sí acompañar con, digamos que con notas al proyecto, ¿no? Entonces se fue sumando eso, pero lo más importante fue decir, tienes 8 minutos para hacer el corto, o sea, de tiempo, en tiempo de cortometraje, tienes 1 mes y medio para producir la obra, eres libre para ponerte de acuerdo con el artista, si el artista quiere intervenir contigo la obra cinematográfica y tú lo permites, puede hacerlo, de tal forma que fueran libres. Entonces, si vemos la película completa, cada una tiene una dirección completamente diferente. Esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿Por qué pensaste que Bastidores es una película? Porque yo escucho a Jan o escucho a Galia y pienso en fragmentos. O sea, ellos son una dupla y tienen un sentido. Claro. Y tienes a 9 duplas más. ¿Por qué habría que tener una...? Tiene que ver con el formato de la industria, que cuando tú sales con más de 60 minutos en algo, se le llama largometraje, ¿no? Así lo han denominado los festivales de cine y la tele, ¿no? Entonces, es por eso, y pensamos que tenía más potencia juntando los 10 y haciendo una película de 67 minutos que fragmentarla en cortometrajes de 7. Es más difícil, digamos, que distribuir eso a nivel de pantallas, ¿no? Entonces, tiene más potencia decir la película Bastidores al corto de esto. Y aparte, también esto está referenciado a un colectivo, ¿no? O sea, si esto no fuera hecho o no hubiera sido hecho colectivamente, no se hubiera podido hacer.
Entonces, hay 10 cineastas, hay 10 artistas. Atrás de esto hay gente que estuvo en la producción, en la postproducción, que corrigió color, que hizo diseño sonoro. Digamos que los mismos jueces o hubo un jurado de arte, hubo un jurado de cine. Todo eso es un colectivo. Entonces... Claro. Y en esto, Raúl, ¿cuál fue la ganancia en retos y cuál fue la frustración? Porque siempre que hacemos un proyecto tenemos una expectativa y hay otros elementos que nos dan una ganancia que no esperábamos, pero también siempre hay una cosita que no nos gustó cómo quedó. Mira, la ganancia fue, la verdad es que la entrega de todos ellos. O sea, de los artistas, las obras son magnánimes, o sea, son increíbles. Los cortometrajes, no hubo uno que se quedara a medias, ¿no? La verdad es que los cineastas entregaron todo. En parte de frustración, la verdad, yo diría, o sea, honestamente, es no tener un lugar de exposición. O sea, nos topamos mucho con ir a presentar el proyecto a museos de la Ciudad de México y ninguna nos abrió las puertas, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente estamos frustrados. Hicimos una salida que fue hacer la exposición en Proyecto Público Prim, pero creo que ahí es donde pues seguimos un poco impresionados pues de que no nos dieran seguimiento, ¿no? Sí, porque hay muchos artistas con mucho reconocimiento atrás de eso, ¿no? Pero es curioso, ¿no? O sea, dentro del cine, si tu documental no es de crítica social y contra el gobierno y de la violencia o de algo que quieres exponer y es de arte, pues ya es como un escalón, 5 escalones menos y te vas atrás y es como muy raro, ¿no? O sea, ¿Tú crees que en el mundo de los cineastas hoy día hay una categoría primordial a la que todo debería, o sea, hay deber ser impuesto desde la crítica social y que hay una marginalidad en otros temas? Sí, claro. En el arte. Por ejemplo, tu arte es muy gráfico. Sí. Ajá, es geométrico. No tienes un contenido claro de una... Sí, es muy abstracto, ¿no? Y sin embargo lo hay, y sin embargo lo hay. Y sin embargo lo hay, sí. Sin embargo puedes tratar hasta feminismo, si quieres, ¿no? ¿Tú crees que también hay una marginalidad en esto? Sí, claro, sí la hay. Y que esto ocurrió, digamos, en pues mira, o sea, tienes 10 cineastas mexicanos haciendo peliculitas de 10 artistas mexicanos importantes. Eso podría estar en cualquier museo, o sea, rotando de uno a otro para que se vea, ¿no? O sea, creo que se haya visto tan difícil esa distribución, si es así como lo que pasa es que en los museos así es, ¿no? O sea, como artista te cuesta mucho trabajo también entrar a museos. Claro, hay toda una... Entonces luego reaccionan, supongo, que diciendo, bueno, estos cineastas, ¿quiénes son? ¿De dónde sale todo esto? Y entonces cierran puertas. Claro, es porque aquí hay dos discursos, el de los cineastas, el de los artistas, pero no está el discurso curatorial en términos museográficos. Entonces a lo mejor quizá por ahí debió haber estado... Entonces hay que sumar 10 curadores. Lo siguiente. Se nos está acabando el tiempo. Yo quiero anunciarle de una vez a la audiencia que después de este programa de Observatorio Cotidiano en la Cultura vamos a poder ver la película completa de Bastidores. Son 67 minutos, dijiste, y deseamos que se quede. Pero antes de irnos a ver Bastidores finalmente, ¿cuál es, en una frase, el impacto que les hizo crecer a ustedes como cineasta, como artista y como gestor de este proyecto? Yo creo que la colectividad. O sea, se hizo un grupo genial entre artistas, cineastas, nos seguimos viendo, nos reunimos de repente en cafés, echar una cerveza, y creo que eso es lo que mantiene a la gente haciendo cosas, ¿no? En conjunto. Encontrar la red en la colectividad. Sí. Muy bien, Galia. Sí, estoy de acuerdo. Y colaborar con otro artista de otra disciplina es genial. O sea, te ganaste la interdisciplina. Totalmente, sí. ¿Qué fue lo que tú ganaste? Yo creo que la oportunidad de hacer un trabajo diferente, ¿no? O sea, mis documentales estaban enfocados en música y este se enfocó en arte y también en los cantos y gritos de los gritos que hace. Nuestro documental es el último de todos, así que la gente se espere. Nos quedaremos a verlo. Así que bueno, muchas gracias, felicidades a todos los cineastas, los artistas y a quienes pensaron el proyecto. Y a usted le recomendamos que se quede aquí en TV UNAM para ver la película completa de Bastidores. Lo veo hasta la próxima. Esto fue Observatorio Cotidiano en la Cultura. Gracias.